Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 1914. Tanya, Shinobu y Hiyu se dirigieron rápidamente a la montura Natagumo. Sin embargo, ni siquiera los tres Ashira pudieron llegar allí enseguida. La mano de Tanya se dirigió hacia la mitad de su torso. No se había recuperado del todo desde la pelea con Zetour, pero por lo demás estaba bien. Debería poder usar mis técnicas de respiración, ya que mis pulmones están intactos, aunque no era de extrañar que necesitaras respirar para usarlas. Tanya técnicamente siempre combinaba 3 en una, lo que, sumado a sus pulmones relativamente pequeños, con los que ser décimo sin duda la maldijo, significaba que solo podía usar unas cuantas seguidas. Por suerte, su fuerza siempre lo compensaba. ¿Estás bien? La sacó de sus pensamientos Shinobu, a quien asintió. Sí, debería estar bien. De lo contrario, no habría ido a esta misión. Era cierto, habría preferido tener más tiempo para probar cada una de sus nuevas formas, pero como esta misión también le ofrecía muchas oportunidades, pensó que aún estaría bien. Eso y quizás una oportunidad para impresionar al maestro Kagaya. Shinobu esbozó una leve sonrisa. Ella y Aoi debían asegurarse de que Tanya estuviera bien antes de permitirle entrenar. Todavía recuerdo que ni siquiera pudo reaccionar cuando Sumi, Kiyo y Nao lloraban por ella de la preocupación. Eso alegró a la Ashira insecto de que sus hermanas estuvieran a salvo, y ahora podía burlarse más de ella. Algo que haría porque burlarse de Hiyu durante todo el camino sería menos divertido después de un tiempo. Así que corrió junto a Tanya y dijo: ¿disfrutaste tu tiempo personal con Rengoku? Preguntó en tono burlón. Al principio, Tanya solo le dio una mirada extraña que... Paso mucho tiempo con Kyojuro, ¿y? Shinobu esbozó una sonrisa más descarada, lo que solo hizo que Tanya frunciera aún más el ceño. Ya veo, tenía la impresión de que solo te habías vuelto tan personal una vez. Un tono de rosa cubrió lentamente el rostro de Tanya, miró hacia adelante lejos de Shinobu. Cállate, eso no es asunto tuyo. Shinobu rió y susurró: oh, es asunto mío, ¿quieres contarme todos los detalles después? Tanya refunfuñó por lo bajo. Se salvó cuando Hiyu tiró de Shinobu hacia atrás, quien le devolvió la mirada a Hiyu que seguía mirando al frente. Una vena estalló en la frente de Shinobu. Oh, ¿te estás poniendo celoso, Tomioka? Ahora lo pinchaban mucho de camino a la montaña. Sin embargo, Tanya estaba agradecida. Tanjiro siguió caminando a través del monte Natagumo, Kanao e Inosuke justo detrás de él. No dejaba de pensar en cómo el demonio araña anterior había mencionado que había un demonio de los 12 Kizuki allí. Sin duda, liderando a los demonios en esta montaña. Tragó saliva un poco. Me dijeron que los demonios no suelen agruparse, ni siquiera formar equipo. Y, sin embargo, me he topado con varios grupos de demonios hasta ahora. No estaba seguro de si debía contar al demonio del pantano, ya que en realidad era un demonio compuesto por 3 cuerpos. Sin embargo, sus pensamientos no pudieron continuar cuando oyó a Inosuke gritar a todo pulmón: otra araña. Miró hacia adelante y vio a un demonio similar a la otra araña demonio a la que había decapitado antes. Era más pequeña, más parecida al tamaño normal de Nezuko. La demonio araña echó a correr tan rápido como pudo para alejarse de ellos. Rápidamente, Inosuke la persiguió, al igual que Tanjiro y Kanao. Vi sus ojos desde aquí, no era la demonio Kizuki de rango. ¿Quién es entonces? La búsqueda tendría que continuar después de esta. Kanao logró adelantarse a los demás, acercándose al demonio mientras este intentaba cruzar un río. Sacó su espada y se preparó para atacar a la demonio hija araña. Respiración floral, cuarta forma. Crimson Anagoromo, dijo con una voz dulce pero casi indiferente. El hermoso corte de la espada casi le arranca la cabeza al demonio, pero al agacharse, solo le cortó un poco de pelo. El demonio araña estaba arrodillado debajo de Kanao, quien la miró asustada. Respiración floral, los ojos de Kanao se abrieron de par en par al ver una forma oscura que comenzaba a formarse en el agua bajo ella. La sombra de un arco. De repente, el demonio araña cerca de ella usó telarañas para alejarla del río. Te tengo, Kanao. Tanjiro la apartó de repente, ya que él y Kanao casi fueron sacados del río por completo solo por la ola causada por el nuevo demonio que llegó. El demonio era un demonio de gran complexión, a diferencia del resto encontrado hasta ahora, no tenía la piel blanca pálida, pero su rostro era el mismo que el de una araña real. Aléjate de mi familia. Gritó mientras atacaba a Inosuke que todavía estaba a su lado en el río.
Mientras el gran demonio araña chocaba con los tres, el demonio araña más pequeño susurró su aliento mientras se escabullía. Te lo dejo a ti, padre. Zenitsu se había adentrado bastante en el bosque y ya se arrepentía de su decisión. Lo peor es que no tengo ni idea de dónde están y no recuerdo el camino de regreso, tembló mientras las lágrimas se le llenaban los ojos como siempre. Temblando, se adentró más en el bosque, con la esperanza de al menos encontrarse con los demás o con otros cazadores. Un arbusto se sacudió. Ah. Se giró al ver que un pequeño animal salía de él. Todavía temblaba de miedo, pero al menos no era un demonio. Necesito salir de este lugar extraño. A pesar de su miedo constante a cada pequeño ruido que ocurría en el bosque, Zenitsu logró avanzar un poco más. Escuchó más crujidos más adentro del bosque. Escuché eso. Señaló acusadoramente a la nada. Se alejó un poco más antes de sentir algo en su mano, y se estremeció. Quítate de mí. Se sacudió lo que parecía ser una pequeña araña blanca. ¿Qué pasa con este lugar? Tratando de darme un ataque al corazón. Gritó, sin siquiera seguir mirando su mano, mientras hacía un movimiento rápido a través del bosque. ¿Los demás están bien? ¿Nezuko está asustada como yo? ¿Siquiera se da cuenta? Inosuke probablemente esté, escuchó algunos ruidos corriendo detrás de él. GRRR, déjame en paz. Gritó mientras se giraba y señalaba a una araña. Pero esta parecía muy extraña. Ah, dejó escapar un pequeño chillido mientras miraba fijamente a la araña. Tenía rostro humano, aunque parecía grotesco en muchos rasgos. ¿Qué es eso? Gritó Zenitsu, retrocediendo. Se inclinó completamente hacia atrás y sus manos tocaron el suelo detrás de él. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Por qué la estoy viendo? Estaba completamente asustado, tan pronto como salieron varias de las criaturas. Comenzó a asustarse frenéticamente, moviéndose varias veces en el mismo lugar en el suelo por miedo. Pero nada coincidía con lo que vio a continuación, mientras lo hacía girar desde una cabaña que colgaba de una telaraña en medio de los árboles. El nuevo demonio tenía un gran cuerpo de araña y un rostro humano espeluznante. Pero a diferencia de los demás, parecía emocionado de una manera espeluznante. El culpable detrás de todos estos asesinos convirtiéndose en arañas, el hermano araña mayor. Jeje, bueno, otro de ustedes, cazadores, dijo con entusiasmo mientras sus múltiples patas de araña se movían a su alrededor mientras colgaba boca abajo mirando al chico que estaba debajo de él, cuyo miedo crecía a cada segundo. ¿Qué demonios eres? Este bosque ha sido un horror sin fin antes de esto. Ahora, sale este espeluznante demonio araña. ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Zenitsu comenzó a agarrarse y rascarse la cara, sacudiendo también la cabeza, repitiendo constantemente no. El hermano araña mayor miró fijamente al chico que gritaba frenéticamente. Al menos los otros cazadores solo se asustaron cuando notaron el cambio y al menos intentaron oponer resistencia, pero este chico ya lloraba antes. ¿No viniste aquí a matarnos? Dijo a nosotros, ya que se refería a su familia en su conjunto. Cállate. No quiero oírte hablar. Gritó Zenitsu, todavía asustado por ver a este demonio. Pero el demonio araña sonrió de nuevo mientras señalaba a Zenitsu con sus peludas extremidades. Bueno, ahora no importa lo que quieras, pronto serás una de esas arañas como el resto de los cazadores. Después de todo, te mordieron. Zenitsu se miró la mano y vio aparecer una mancha morada oscura. Era la misma mano de la que se había quitado la araña antes. No le dio importancia en ese momento, pero incluso si lo hubiera hecho, no habría podido prever qué le estaba sucediendo. Unas líneas oscuras aparecieron en su rostro. Miró lentamente a la araña responsable de esto. Ni siquiera podía mirar a las pequeñas arañas, pero también eran cazadoras. O al menos lo eran. ¿Voy a convertirme en ellas? Se tapó la nariz. Me costó mucho darme cuenta, este olor es horrible. El demonio hermano mayor sacó un reloj de bolsillo, del cual Zenitsu no tenía ni idea. La extremidad señaló el reloj en movimiento, en la marca primero. Cuando llegues aquí, empezarás a sentir un hormigueo y dolor en las extremidades. La extremidad se movió entonces hasta la marca tercero, y con una voz escalofriante de alegría, dijo, aquí, me entran náuseas y mareos. Su extremidad se movió entonces hasta la marca cuarto. Jeje, y escucha, sentirás un dolor inmenso y tu cuerpo empezará a encogerse. Incluso te desmayarás. Con una última sonrisa amplia al chico que ya estaba sin palabras, dijo, para cuando despiertes, te habrás transformado como todos los demás.
Zenitsu sintió náuseas, no por el veneno que corría por su cuerpo, sino como reacción a lo que le iba a suceder a causa del veneno. Miró y vio a los antiguos cazadores, ahora pequeñas arañas espeluznantes, arrastrándose hacia él. Déjenme en paz. Echó a correr y subió a un árbol, escondiendo su rostro lloroso en el tronco tras encontrar una rama lo suficientemente estable como para sostenerlo. ¿Eh? ¿Qué intentan ocultar? Nada puede salvarlos del veneno, vayan donde vayan. Exclamó Zenitsu entre lágrimas de miedo. Lo sé. Tras lo cual recordó a su amo. Oye, Zenitsu. ¿Qué estás haciendo? Baja de ahí. Le gritó el anciano que era su maestro de escupetruenos, Higoro Kojima, mientras Zenitsu estaba en lo alto de un árbol. No, no quiero. Sigues diciéndome que eventualmente lo conseguiré, pero nunca hago abuelo. No me gusta decepcionar al abuelo. Higoro golpeó el suelo con su bastón. Te dije que no me llamaras abuelo, es maestro. Zenitsu gimió un poco y dijo, pero significas tanto para mí, te llamo abuelo por eso. Esto realmente calentó el corazón del anciano, hasta el punto de que tuvo que sostenerse el pecho. Después de un minuto de intentar convencer a Zenitsu de que bajara, un rayo cayó sobre el árbol con Zenitsu encima. Oh Dios mío, Zenitsu, ¿estás bien? Después de eso, mi cabello se volvió amarillo y seguía sin dominar la respiración de trueno, pensó Zenitsu, recordando el día siguiente, cuando sí dominó una forma. Y solo una. Ni siquiera se acercaba a las demás. No pasa nada, Zenitsu, dominar una sola es más que suficiente. Con una amplia sonrisa, su maestro dijo, si tan solo pudieras dominar una que te hiciera tan fuerte como tú, sé que podrías. Zenitsu se apoyó aún más en la corteza. Lo siento, abuelo, no puedo. GRR, está perdiendo el tiempo. Agárrenlo ya. Las pequeñas arañas comenzaron a trepar el árbol hacia Zenitsu. Ah, no, aléjense. No puedo lidiar con esto ahora mismo. Se había agarrado el cabello mientras esto ocurría, pero no lo suficiente como para arrancársele. Así que cuando sus manos estaban llenas de puños de pliegues de cabello, las miró fijamente. Jejeje, ¿no viste a los demás? Por supuesto, perderías cabello. Zenitsu no dijo nada, y mientras las arañas subían a la rama, él cayó inconsciente ya que todo lo había superado y se desmayó en el acto. Mientras las arañas miraban al chico inconsciente, el demonio araña estaba muy molesto y parecía un poco aburrido. ¿Qué le pasa a este asesino? ¿No vino aquí con los demás para matar a nuestra familia? Luego vio como Zenitsu caía de la rama, simplemente va a caer a su muerte. ¿Qué demonios? Mientras Zenitsu caía, apretó los dientes y de repente empezó a moverse. Respiración de trueno, luego usó el tronco del árbol del que cayó para lanzarse hacia el demonio araña. ¿Eh? En respuesta el demonio le escupió veneno, pero el inconsciente Zenitsu giró y esquivó, cayendo al suelo pero estabilizándose sobre sus pies. ¿Esquivó en el aire? Zenitsu se arrodilló de nuevo, respiración de trueno. El demonio araña le escupió más, Zenitsu detuvo su forma para esquivar. Solo conoce esa forma, ¿no? Me sorprendió con ese ataque, pero sigue siendo débil. Viendo cómo Zenitsu preparaba otra forma, gritó órdenes a las arañas que aún estaban en el suelo para que lo detuvieran, obligándolo a moverse más. Pensó que si podía obligar al chico a no usar nunca la forma, eventualmente se dejaría expuesto. Todo esto mientras Zenitsu recordaba más su tiempo en el entrenamiento. TCH, ni siquiera puedo dominar más de una forma, patético, le dijo otro estudiante del trueno a Zenitsu con descaro antes de morder un melocotón. Pero el abuelo dijo que estaba bien. Esto enfureció al otro cazador. No llames abuelo a nuestro maestro. No te lo mereces. Es una persona increíble, un exasirá. Entrenarte es una pérdida de tiempo. Zenitsu bajó la mirada, incapaz de contraatacar, pues en cierto modo estaba de acuerdo. Oye, déjalo en paz. Mary salió con una canasta llena de melocotones. Puede llamar al amo como quiera, señaló al otro chico. El amo no entrenaría a alguien si fuera una pérdida de tiempo a menos que estés insinuando que sabes más que él. El chico de cabello negro gruñó molesto. Cállate, la única razón por la que estás aquí es que el amo conocía a tu padre. Tú tampoco mereces estar aquí. Zenitsu se aferró a sus manos. No le grites a Mar, fue interrumpido repentinamente cuando el chico de cabello negro le lanzó el melocotón que estaba comiendo. Cállate, vuelve a perseguir la cola, aunque al igual que el entrenamiento no eres bueno en eso. El chico se alejó. Mary le dio una palmadita a Zenitsu en el hombro. Salvo lo de perseguir la cola, no le hagas caso, Zenitsu. Le entregó un trozo nuevo de su cesta. Como dije, el maestro no te entrenaría si pensara que es una pérdida de tiempo. ¿Te cree?
La chica intentaba tranquilizarlo, pero él seguía sintiéndose débil. Mientras las arañas se reunían a su alrededor, Zenitsu, inconsciente, pensaba en todo. Un destello de Nezuko apareció en su mente antes de repasar a las personas que lo habían abandonado. Aprendí hace mucho tiempo que si lloras todo el tiempo, la gente te abandona. No quieren oírlo y se dan por vencidos. Empezó a preparar su técnica mientras las arañas se acercaban y lo atacaban. Pero el abuelo nunca me juega. Recordó todas las veces que huyó y lloró, y todas las veces que su amo lo detuvo. El anciano lo entrenó contra su voluntad, pero a pesar de todo lo que hizo para evitarlo o llorar por ello, su amo nunca se rindió. Las arañas empezaron a cubrir su cuerpo mientras se arrastraban sobre él, pero entonces, como si un trueno y un rayo las alcanzaran, todas fueron despedidas y el suelo tembló mientras Zenitsu estaba listo para atacar. Tembló el suelo. Exclamó el demonio araña mientras miraba fijamente a Zenitsu. Exhaló y gritó. Aliento de trueno, primera forma. Trueno y destello, sextuple. De repente, desapareció en un instante. El demonio araña vio múltiples destellos y se acercó al árbol. ¿Qué? No puedo seguir el ritmo. Cada destello se hacía más rápido y fuerte. Cuando Zenitsu finalmente apareció para atacar, el demonio reaccionó tirando de su telaraña hacia la cabaña que colgaba en medio de los árboles. Pero Zenitsu, usando dos pequeños hilos de la telaraña, se lanzó hacia la araña. Atravesó la cabaña, tras cortarle la cabeza al demonio. Zenitsu, inconsciente y envenenado, cayó en la cabaña, evitando caer a la muerte. El demonio araña podría haber pensado con frustración en su derrota, mientras se desvanecía lentamente en el suelo. Perdí contra ese tipo. Su cabeza había desaparecido, junto con el resto de su cuerpo arácnido. Zenitsu abrió los ojos. ¿Lo hice yo? Abuelo. Estaba vivo, pero el dolor seguía ahí, no podía moverse. Estaba vivo, pero ¿cuánto tiempo le quedaba para transformarse? Inosuke y la gran araña padre chocaron en el río, pero la araña padre ni siquiera sufrió daño. Durante esto, Kanao y Tanjiro aprovecharon la atención del demonio sobre Inosuke para cortarle los brazos. Segunda forma, rueda de agua. Tanjiro atacó el brazo derecho. Primera forma, flor de orquídea. Y Kanao atacó el brazo izquierdo. Pero ninguno de los dos hizo un pequeño corte en los brazos. Son tan resistentes. Tanjiro y Kanao tuvieron que esquivar los fuertes golpes que les llegaban. Tanjiro fue derribado del río. Tiene la piel dura, quizás si podemos atraparlo. Miró al frente y vio un árbol que se inclinaba hacia el río. Estaba un poco roto, y si pudiera cortar el resto, dijo. Kanao, Inosuke, llévenlo río abajo. Inosuke fue derribado aún más, pero aún así gritó. No me digan qué hacer, lo tengo todo bajo control. Pero después de que Kanao también fuera derribado, ambos corrieron río abajo mientras estaban en el agua. El demonio padre araña los persiguió. De repente, un árbol cayó sobre él, aplastando al demonio araña que se encontraba bajo el río. Por un momento, pareció que el plan de Tanjiro había funcionado, pero el padre araña levantó el árbol con facilidad, y la caída del árbol sobre él solo lo enfureció aún más. Tanjiro agarró su espada, saltó y se preparó para atacar al demonio desde arriba. Pero pronto se dio cuenta de su error cuando el demonio araña lo atacó con el árbol. La espada de Tanjiro suavizó el golpe, pero aún así salió disparado por los aires. Es tan fuerte. Tiene que ser ese demonio de rango. Tanjiro. Gritó Kanao desde abajo. Mientras aún estaba lo suficientemente cerca como para gritarles, les dio su advertencia errónea. Inosuke, Kanao. Ese demonio es miembro de los 12 Kizuki. Iré hacia ti lo más rápido que pueda. Intenta aguantar hasta entonces o corre. Tanjiro pronto estuvo fuera del alcance del oído, incluso de la vista. Inosuke se quedó en el agua. ¿12 Kizuki? Mientras Kanao miraba al cielo. Esperaba que Tanjiro estuviera bien, pero se preguntaba si ella e Inosuke podrían siquiera enfrentarse a un demonio de rango superior. El demonio araña padre los persiguió un poco más adentro del bosque del monte Natagumo, segunda forma. Honorable ciruela sombra. Kanao logró bloquear un golpe del demonio que la derribó, se estrelló contra un árbol. Había logrado dañar el puño del demonio, pero el pequeño corte intrascendente sanó rápidamente. Inosuke intentó obtenerlo por detrás, cuarto colmillo, rebana y pica. Todos los cortes hechos por los cortes solo molestaron al demonio, quien derribó a Inosuke con su codo. Si atacamos juntos, tal vez podamos derribarlo, dijo Kanao mientras luchaba por levantarse, el árbol golpeando su espalda dejándola dolorida. Al diablo. Gritó Inosuke mientras se levantaba con más facilidad que ella.
Por una vez, Kanao se sintió frustrada. No seas idiota, si no trabajamos juntos para acabar con esto. Tuvo que detenerse y moverse cuando otro puñetazo vino hacia ella, pero Inosuke chocó el puño con sus dos espadas, y los dos pusieron un poco de distancia entre el demonio y ellos después. Esto no se discute, Kanat. Kanao estaba a punto de corregirlo cuando dijo, ¿estás preocupado por él, verdad? Ve a buscarlo entonces. Apretó sus espadas. Jaja, apuesto a que para cuando regresen, habré hecho picadillo a este demonio Kizuki. Kanao deseó tener su moneda porque no tenía ni idea de qué hacer. Inosuke era duro, pero lo suficiente para aguantar hasta que ella y Tanjiro regresaran. Solo sobrevive, repitió las palabras de Tanjiro antes de salir corriendo. No había visto bien los numerosos ojos del gran demonio. Con suerte, Inosuke sobreviviría lo suficiente para que ella y Tanjiro regresaran, y los tres encontraran la manera. Esperaba no arrepentirse de su decisión de dejarlo atrás. Tenía que confiar en que sobreviviría. Tenía que hacerlo. Inosuke tragó saliva cuando el gran demonio estaba casi frente a él. ¿Puedo hacerlo, Ra? Tanjiro seguía volando por los aires. A medida que la velocidad disminuía, preparó una forma de respiración, usando la segunda forma para frenar su descenso y la octava para cubrirlo. Estaba bien, pero ahora tenía que encontrar la manera de regresar con Inosuke y Kanao. Entonces oyó un llanto. Estaba cerca. ¿Eh? ¿Dónde? Siguió el ruido y se escondió tras un par de árboles. Allí vio a la chica demonio que lo había guiado hacia el gran demonio araña. Y ahora había un nuevo demonio allí, pequeño. La chica sangraba debajo de él y lloraba. ¿Qué haces? Tanjiro debería haber ocultado su ira. Podría haberles dado una paliza. Pero aún así, no pudo contener la emoción al ver a una persona atacar a otra, incluso si eran dos demonios araña. Ambos demonios araña lo miraron fijamente, y el chico no parecía importarle demasiado. Esto es un asunto familiar, mi hermana necesitaba ser castigada. Tenemos un vínculo especial, y no es asunto tuyo. Así que vete a menos que quieras morir, dijo el chico, Rui, con frialdad. Tanjiro apretó los dientes. Su hermana seguía boca arriba en la caja. Con su familia tan unida, le llenaba de rabia ver a alguien reclamar a alguien como su hermana mientras la hería hasta el punto de sangrar. Eres una mentirosa si eso es lo que piensas. Esto llamó la atención de Rui. La chica araña, con su ojo sanador, los miró fijamente. Se dio cuenta de que Rui ya se había enfadado, pero Tanjiro no se detuvo ahí. Si lastimas a alguien que dice ser familia, ese no es un vínculo real, sino uno forjado. Puedo olerlo. Apretó su espada, recordando el mismo olor que tenía la mujer, y aunque era menos perceptible, incluso podía olerlo en el gran demonio araña. Todo este tiempo, todos los demonios a los que me he enfrentado han olido a miedo, no a amor. Ninguna conexión familiar. Rui miró fijamente al cazador frente a él, aparentemente sin notar al que venía por detrás. Por fin he encontrado a un demonio, dijo el nuevo cazador con ignorancia. Una vez que los mate, estaré en camino a convertirme en una Shira, y entonces podré cobrar más de lo que necesito. Se acercó a Rui con la espada en alto. Espera. Tanjiro intentó detenerlos, pero en un rápido movimiento, el otro cazador fue destrozado por las telarañas tejidas por Rui. El demonio araña señaló a Tanjiro. Retráctate, lo miró fijamente, o te mataré como a este. Tanjiro sacó su espada, olió algo extraño sobre este demonio. No lo haré. Rui ya no estaba en un ataque de ira, comenzó a tejer redes para dispararle al chico. Tanjiro esquivó algunas, agarró su espada, se produjo un choque, pero Rui usó su red con gran efecto, Tanjiro no pudo entrar e incluso fue cortado un poco por las hebras de la red. Intentó enfrentar a Rui de frente, respiración acuática, primera forma, Rui disparó un pequeño hilo a cambio. Parece nada, sin encender la espada está partida por la mitad por el hilo. La hebra casi le da en la cabeza también, pero Tanjiro se hace a un lado, su mejilla recibe un pequeño corte en su lugar. Mira fijamente la espada, ni siquiera la piel del padre era tan dura, se arrepiente de que su espada estaba rota, apenas quedaba mucho de la hoja en ella. Rui sostiene muchos hilos de telaraña en sus manos. Te daré una opción. Era evidente que seguía enojado por lo que Tanjiro dijo sobre el vínculo de su familia. Si te retractas de lo que dijiste, te daré una muerte rápida e indolora. Tanjiro conocía la alternativa, pero se negó a pesar de que su espada apenas podía usarse. No lo haré. Rui resopló y luego lanzó un gesto con la mano con las telarañas hacia Tanjiro. Pero algo recibió el golpe para Tanjiro. Fue Nezuko, que había dejado la caja, quien lo recibió, y como resultado le cortaron la pierna.
Nezuko hace una mueca al ver que Tanjiro se queda boquiabierto. Nezuko, ¿por qué harías eso? Mientras Tanjiro intenta recomponer la pierna, la hermana araña observa confundida. ¿No es un demonio? Rui, sin embargo, está asombrado. La chica había recibido un golpe por su hermano como si fuera tan simple como respirar. ¡Cuánta devoción! Pensó mientras se acercaba a los dos hermanos que tenía delante. ¿Es tu hermana? Tanjiro asiente y abraza a la herida Nezuko. Así que es cierto, parece que también es un demonio. Rui se lleva la mano al pecho. Ya veo, por fin, quizá he encontrado una hermana para un vínculo genuino. El otro demonio araña escucha esto, hermano, ¿no soy yo tu hermana? Los ojos de Rui se abren de ira, y con un rápido movimiento de su mano, corta a su hermana, con la cabeza cayendo de sus hombros. Silencio. Ninguno de ustedes ha sido capaz de cumplir con sus simples roles en nuestra familia. Ahora estaba más enojado con ella de lo que había estado con el niño. Tenía algunas lágrimas en los ojos. Por favor, hermano, te lo ruego. Soy tu hermana. Rui ni siquiera la miró, en un tono frío pero lleno de ira dijo: todavía quedan asesinos en la montaña, ve a matar al resto y te perdonaré. El cuerpo de la hermana araña levantó la cabeza. Oh, está bien. Ella huyó rápidamente, no queriendo incurrir más en la ira de Rui. En cuanto a ti, se gira hacia Tanjiro, quien aún abraza a Nezuko, aún más preocupado tras ver lo que hizo Rui. Tu hermana me ha mostrado algo que hacía tiempo que no veía. Y por eso, lo quiero. Sonríe levemente y dice: si me la entregas, te perdonaré la vida. Será mi hermana a partir de ahora. Los ojos de Tanjiro se abrieron de par en par. Tú, no puedes esperar que acepte eso. Rui asiente. Por supuesto, pero simplemente te mataré y la tomaré por mi hermana. Así, ambos vivirán. Puedo protegerla mucho mejor que tú. Juntos, forjaremos un vínculo. Y le mostraré exactamente qué sucede si me desafía. Tanjiro, por supuesto, se irritó al oír esto. Nunca te entregaré a Nezuko. Señaló con su espada rota, sin romper el contacto visual con Rui. Obligas a la gente a ser tu familia, los castigas incluso por salirse de la línea, aunque sea una sola vez. Nunca encontrarás lo que buscas. Mientras pienses así, nunca forjarás un verdadero vínculo familiar. Rui se llevó un dedo a la boca. Tranquilo, está claro que nunca estaremos de acuerdo, pero tú no necesitas estarlo. Simplemente entrégala y te perdonaré la vida, eso es todo. Tanjiro se levantó y se colocó frente a Nezuko. Ya te lo dije, no te entregaré a Nezuko. Sostenía su espada rota, listo para luchar. Te cortaré la cabeza, aquí y ahora. Rui ríe, con una sonrisa tensa en el rostro. Ni siquiera pudiste cortar mis hilos. Tienes un buen espíritu, te lo daré, así que me gustaría verte intentar vencer a un miembro de los 12 Kizuki. Tanjiro observa mientras Rui revela su marca. Los 5 más bajos, Tanya, Hiyu y Shinobu finalmente llegaron al monte Natagumo. Se encontraron con varios cadáveres de cazadores. Parece que llegamos un poco tarde, dijo Shinobu mientras miraba a su alrededor. Sigamos adelante, dijo Tanya. Los demás asintieron y siguieron corriendo por la montaña. Mientras corrían por la montaña, Shinobu miró la brillante luna que brillaba sobre ellos. Se rió entre dientes. La luna se ve hermosa, ¿verdad, Tomioka? Hiyu simplemente ignoró al insecto Ashira. Tanya suspiró detrás de ellos. Tras haber visto a Shinobu pinchar a Tomioka durante todo el viaje, no pudo evitar sentir lástima por él. Aún así, aunque era un poco tonto, era casi igual de exasperante. Lo odio, es como si volviera al instituto, pero no puedo fingir que lo ignoro, pensó en una forma de calmarse un poco. Oye, para un momento. Los otros dos Ashira se detuvieron y miraron a Tanya. Los cuervos dijeron que había varios demonios en el monte Natagumo. Deberíamos separarnos para cubrir más terreno. Shinobu ladeó la cabeza y sonrió un poco más. Claro, cuanto menos tiempo pasemos cerca de Tomioka, mejor. Hiyu solo asintió ante la propuesta de Tanya, no ante las razones de Shinobu. Los tres se dirigieron a partes separadas de la montaña y huyeron, cazando a los demonios por ambos lados. Ojalá encuentre uno pronto para poder practicar más mis técnicas de respiración, pensó Tanya mientras descendía corriendo. 1914. Zenitsu observa el cielo nocturno, incapaz de moverse debido al veneno que recorre su cuerpo. Perdía y recuperaba la consciencia. De repente, vio a una mujer que caía lentamente hacia él. Desde su perspectiva, parecía un ángel que descendía hacia él. Hola, ¿estás bien? Shinobu le habló al chico apenas consciente con un tono tranquilizador, como siempre.
Vi muchas arañas con cabezas humanas y cazadores en proceso de convertirse en ellas. Su sangre funciona bien, pero él parece ser el menos afectado, lo que significa que fue envenenado recientemente. Sonrió un poco más. Tampoco veo al demonio responsable de esto. Probablemente lo haya eliminado a costa de su propio cuerpo. Sacó una caja con una jeringa. La sangre envenenada más fresca acelerará el antídoto. Mejor terminarlo antes de que lleguen los Kakushi para que todos estos cazadores puedan curarse. Kanao se adentraba más en el bosque. Había corrido hacia donde Tanjiro era lanzado, pero se perdió. ¿Izquierda o derecha? Dudaba qué dirección tomar, suponiendo que él estuviera abajo. Tanjiro podría estar en peligro, pero ¿y si Inosuke corre mayor peligro? Todas estas opciones eran demasiado para ella. La moneda lo habría facilitado. La moneda estaba oprimida, incapaz de tomar una decisión sencilla, y le dolía. Tanjiro o Inosuke podrían morir porque soy incapaz de decidir qué hacer. Sigue tu corazón. Esas palabras resonaron en su cabeza. Tenía la voz de Tanjiro y la de Kanao en él. Juntó las manos y tomó una decisión. Kanao tomó el camino de la izquierda. Por favor, que estés bien, Tanjiro. Por favor. Segundo colmillo, rebanar. Gritó Inosuke mientras su espada se hundía en el cuerpo del padre araña, pero apenas le hacía mella. Gra. El gran demonio lo arrojó a un lado de nuevo. ¿Por qué no puedo matar? Inosuke se vio obligado a correr cuando el demonio casi lo pisoteó. Ah. Apenas esquivó un golpe del brazo izquierdo, pero sintió el aire pasar a toda velocidad. Echó a correr incluso antes de que el gran demonio volviera a perseguirlo. Gruñó mientras corría. Se le hundió la boca, el miedo empezó a apoderarse de él. Inosuke no podía dejar de correr. Oía al padre araña acercarse. Ni siquiera puedo cortarle la piel. ¿Cómo demonios voy a luchar contra él? Corrió entre los árboles para evitar al demonio, pero no sirvió de nada. Habría ideado un plan, y ella podría ejecutarlo junto con él. Pensó por una vez que necesitaba ayuda, que no era lo suficientemente fuerte. Tanjiro y Kanao eran, por supuesto, los dos en quienes pensaba. Los tres juntos podrían vencer a este demonio. Un sentimiento, sin embargo, irritó a Inosuke. GRRR. ¿Por qué demonios me pasa esto por la cabeza? Resbaló los pies en el suelo y se detuvo por completo. No necesito su ayuda. Soy el más fuerte. Se giró y encaró al padre araña, que ahora estaba a su lado. Te enfrento ahora mismo. Asestó 2 tajos al demonio, pero este se apartó y lo atacó con el puño. Inosuke fue rápido, no solo pivotando fuera del camino del fuerte golpe, sino logrando usar los brazos del demonio como punto de lanzamiento para llegar a un punto más alto del tronco de un árbol. Y luego saltó de eso para atacar la cabeza del padre araña desde arriba. Corta hacia abajo con una cuchilla, pero es bloqueado por un brazo carnoso. Pero corta más profundo, sorprendiendo al padre araña. Inosuke comienza de golpear la espada con su otra espada, clavándola más profundamente en el brazo. Cortaré a través de esto. Ah. Golpea y golpea hasta que la espada corta todo el brazo. El gran demonio chilló mientras Inosuke celebraba jaja. Sabía que no necesitaba ayuda, solo necesitaba golpear más fuerte. El demonio luego se da la vuelta y comienza a correr. Oye. ¿A dónde vas? Vuelve aquí y pelea conmigo. Tanjiro miró fijamente a Rui, mientras el Kanji Lower 5 del demonio araña lo observaba fijamente. ¿Era el Kizuki de los 12? Seguía de pie frente a Nezuko, con el brazo extendido mientras Rui caminaba hacia ellos. No es que sepas quién soy, acepta mi trato y entrégame a tu hermana, exigió Rui de nuevo. Tanjiro apretó los dientes, apoyó a Nezuko contra un árbol y salió para enfrentarse al demonio araña. Nunca te entregaré a Nezuko. ¡Qué fastidio! Rui entonces usa telarañas para sacar a Nezuko de detrás de los árboles y ponerla en sus brazos. La chica demonio le gruñe mientras la sujeta con una de sus manos. Ahora que ves que puedo agarrarla en cualquier momento, ¿por qué no te rindes de una vez? Tanjiro tropieza un poco, pero sigue corriendo hacia Rui. Suéltala. Mientras se acerca rápidamente, Nezuko usa sus garras para cortarle la cara a Rui, aunque él parece impasible. Cuando Tanjiro está lo suficientemente cerca y salta hacia él, es entonces cuando Rui le lanza más telarañas, cortándolo un poco y haciendo que el chico, ya herido, caiga al suelo. Tanjiro luchó por levantarse, notó que Nezuko no estaba en el brazo de Rui. Nezuko, ¿a dónde se fue? Señaló la espada y la sangre cayó sobre ella. Levantó la vista, horrorizado al ver de dónde goteaba la sangre. Nezuko estaba boca abajo, siendo picada por una telaraña que le cortaba la piel.
Sentía mucho dolor. Tengo que enseñarle, si no, no aprenderá. Las marcas de garras en el rostro de Rui terminaron de sanar mientras hablaba. Y si sigue portándose mal, puede que la deje ahí arriba al sol para que se queme un poco. Tanjiro no pudo soportarlo, la forma en que Rui habló con tanta frialdad sobre lastimar a su hermana lo llenó de más rabia que nunca. Suelta a Nezuko. Tanjiro intentó atacar a Rui, pero los hilos del demonio araña lo cortaron aún más. De rodillas, Rui pateó a Tanjiro hacia arriba, pero cayó bruscamente sobre un arbusto. Tosió mientras le salía sangre de la boca. Estás tan débil que ni siquiera puedes defenderte de mí. Rui extendió los brazos y sonrió. Vamos, dame lo mejor de ti. Tanjiro muerde el anzuelo y Rui esquiva el corte sin esfuerzo, asestando 2 puñetazos al asesino. Tanjiro gira y su espada rota golpea el cuello de Rui. ¿Eh? Pregunta. Aunque su espada está rota, aún tiene suficiente para cortar el cuello de Rui, pero Tanjiro no puede atravesarla. Mi cuerpo es más resistente que mis hilos. Te falta fuerza para acabar conmigo. Con un par de golpes más, Tanjiro sale volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo, creando un pequeño cráter. Nezuko empezó a forcejear con las redes, gruñéndole al demonio araña. Para allá. Rui apretó más los hilos, intensificando sus gritos de dolor. HRNNRMMMM. Exclamó con un grito de dolor. Para. Gritó Tanjiro al ponerse de pie. MMM. ¿Ya está inconsciente? Rui observaba a Nezuko, que colgaba inconsciente de las redes. Es diferente a todos nosotros, ¿por qué? Volvía su atención hacia Tanjiro. Tiraba del hilo de la red antes de lanzar una lluvia de ellos contra el cazador. Solo tengo que concentrarme. Tanjiro aferró su espada rota. Concentración total. Mientras corría, con la técnica de respiración lista, empezó a cortar las redes, aunque el filo de la espada seguía alejándolas. Rui no estaba seguro de cómo lo lograría. Moviéndose entre los hilos, completó la forma a la vez que retiraba más. Respiración acuática, 10ª forma. Flujo constante. Al cortar, el agua tomó la forma de un dragón. Mientras un grupo de hilos de red se acercaba, Tanjiro los cortó todos. Lo estoy logrando. Si sigo adelante, puedo vencerlo. Rui lo miró con expresión indiferente. ¿De verdad creías que estos eran lo más fuertes que podían ser? De repente, la sangre de Rui comenzó a fusionarse con los hilos, tiñendo la red de rojo. Arte del demonio de sangre, los hilos rojos comenzaron a acumularse alrededor de Tanjiro. Jaula de hilo cortante. Los hilos comenzaron a acercarse a Tanjiro. Estos hilos son más fuertes que antes. No puedo cortarlos y no puedo escapar. Voy a morir aquí. Los hilos se acercaron, y Tanjiro pudo detenerlos. Cuando el miedo a la muerte se apoderó de él, su vida pasó ante sus ojos. Se vio a sí mismo de niño, bailando, y a Nezuko sonriendo y riendo con él. Su padre, enfermizo, les sonrió. En otro momento, vio a su padre bailando entre antorchas encendidas. Bailaba a la perfección. Su madre le explicó que era una danza para rezarle al dios del fuego Inokami, para que los protegiera. Pero mamá, ¿cómo se mueve papá así a pesar de su debilidad? Preguntó su madre con una sonrisa. Más tarde, mientras yacía en el regazo de su padre, recibió lo que pareció una respuesta. Tanjiro, hay un tipo de respiración que, al usarla, te permite moverte incluso cuando tu cuerpo siente que no debe. Tanjiro no estaba seguro de qué significaba nada de eso. Haré todo lo posible por transmitirte la Inokami Kagura, junto con estos, dijo, refiriéndose a sus pendientes a Nafura. La espada de Tanjiro se cubrió repentinamente de fuego e instantáneamente cortó los hilos rojos. Eso es. Sigue adelante, se dijo a sí mismo mientras el fuego en su espada rota cortaba los hilos cada vez más. Llegando a Rui, quien apretaba los dientes. Este chico. Sacó más y más hilos, chocando con la espada de Tanjiro. Intercambiaron ataques mientras ambos se movían entre los árboles. Tanjiro lo ve y lo ve, ahí, el hilo inicial. Rui en una defensa desesperada dispara redes a Tanjiro para intentar obligarlo a esquivar para que pueda tener más espacio para respirar. Tanjiro continuó: terminaré con esto, incluso si eso significa que me corten en el proceso. Los hilos se acercaron a él mientras él se acercaba a Rui. Nezuko, Nezuko, levántate. Nezuko oyó la voz de su madre. Si no lo haces, tu hermano morirá. La oyó con más intensidad al sentir el roce en sus mejillas. Nezuko abrió los ojos mientras agarraba los hilos con la mano. Arte de demonio de sangre, de repente, llamas rosadas recorrieron la sangre de los hilos.
Rui solo las vio cuando ya era demasiado tarde. Quemaron sus hilos, y a él también un poco. Tanjiro emergió de las llamas ileso. Los hilos no le hacen daño. Sin espacio para esquivar la espada de Tanjiro que se estrellaba contra el cuello de Rui. Sintió el calor repentino. Tengo que detener esto antes de que me mate, pensó. Tanjiro continuó, y pronto vio cómo su espada atravesaba el cuello de Rui. Al caer al suelo, junto al cuerpo aparentemente inmóvil de Rui, pensó, lo logré, gracias, padre. La hermana araña bajó corriendo a la colina con lágrimas en los ojos. Metí la pata, se agarró la cabeza. De todos los miembros de nuestra familia, yo era la única que nunca había cometido un error antes. Recordó a la familia. Antes eran muchos, pero todos, excepto ella, su madre, su padre y su hermano mayor, se quedaron, ya que los demás se quedaron afuera, quemándose. Muchos de ellos, gracias a su propio informe a Rui. Ahora, su madre y su hermano mayor estaban muertos, y no tenía ni idea de qué le había pasado al padre, ni siquiera de si seguía vivo. Ella vio a 2 cazadores, los mataré a todos primero. Cuando se acercó lo suficiente, uno de ellos se dio cuenta y empujó al otro fuera del camino. Murata queda atrapado dentro de la bola de telaraña creada por ella. Oye, ¿qué es esto? Gritó Murata, intentó cortar pero no pudo. Oh, verás que desde adentro es bastante difícil cortar. No es que vivas lo suficiente, ya que pronto no serás más que líquido, dijo la hermana araña con malicia justo cuando el ácido comenzó a llenar el interior donde estaba Murata. No te preocupes Murata, te sacaré de ahí, gritó Koya mientras intentaba golpear al demonio, solo para ser derribado fácilmente. Ahora para ti. Pero antes de que pudiera atrapar a la otra cazadora, alguien se abalanzó sobre ella, obligándola a moverse. Shinobu sonrió y, sin decir nada más, se lanzó hacia el demonio. Esquivó algunas telarañas y le propinó varias patadas en el pecho antes de caer sobre él. Tras unos instantes de silencio, provocados por el evidente miedo del demonio, Shinobu habló. ¿Mataste a algún humano? Preguntó en voz baja, casi con compasión. El demonio araña pensó que tal vez podría hacer que la cazadora se sintiera mal por ella. No porque quisiera, tenía que hacerlo o sería castigada. Logró que las lágrimas cayeran por su rostro. No maté a muchos. Shinobu ladeó la cabeza. ¿Sabes? Casualmente vi en mi camino hacia aquí un montón de capullos. Todos llenos de los cuerpos derretidos de mis compañeros cazadores. ¿Eras tú, verdad? Los ojos de la demonio se abrieron de par en par, la habían pillado. No te preocupes, colocó su mano sobre el estómago de la demonio. Te abriré en canal, te torturaré, te haré sentir todo el dolor que les infligiste. Los ojos de la demonio se abrieron de par en par. Será mucho dolor, pero no morirás por ello porque eres un demonio. Después de eso, podemos ser amigos. La hermana araña no se lo permitió, lanzó más telarañas hacia Shinobu. Se apartó con gracia. Parece que no te interesa ser mi amiga, oh bueno. Esquivó más ataques y el demonio la perdió de vista. Vio a Shinobu por encima de ella. Danza de mariposas. Caprice mientras las mariposas la rodeaban a ella y al demonio, una aterrizó en su dedo mientras la sangre salía de varios lugares del cuerpo del demonio. Cuando se dio cuenta de esto, miró fijamente la espada de Shinobu. Ya veo. Carece de fuerza para cortar el cuello de los demonios. Puedo vencer. De repente sintió dolor por todas partes mientras tosía sangre. Murieron en el suelo. Shinobu rió entre dientes. ¿Asumiste que estabas a salvo? Ten en cuenta que algunos asesinos usan veneno, como yo. Ella y Koya liberaron a Murata, que ya tenía casi toda su ropa derretida, lo que claramente lo avergonzaba. Shinobu entonces les preguntó si vieron de qué dirección venía el demonio. Por fin. Gritó Inosuke al encontrar al padre araña en una rama, con el brazo aún sin sanar. ¿Por qué no bajas? Te estás revolcando en tu mano. ¿Crees que no puedo? Presenció cómo el cuerpo del padre araña cambiaba, se oscurecía y tenía la piel más áspera, y su brazo sanaba. Cayó sobre Inosuke, casi aplastándolo como lo hizo con el suelo. Inosuke miró fijamente al demonio, quien lo pateó. Después de un deslizamiento brusco, Inosuke no corrió. Yo, no te tengo miedo. Corrió y luego saltó hacia el demonio. Cuarto colmillo. Rebanar y cortar. Esta vez, en lugar de incrustarse en el brazo, ambas espadas se hicieron añicos en el brazo. Inosuke solo pudo ver cómo un puño venía hacia él y lo golpeaba con fuerza. Inosuke salió volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo muchas veces. No podía moverse, sintió que lo levantaban de la cabeza. La mano comenzó a apretarla. Yo, no, moriré, jadeó en busca de aire bajo su máscara de jabalí.
Mientras apretaba más, Inosuke escupió sangre, que goteaba de su máscara. Pero antes de que su cabeza pudiera ser aplastada por completo, vio una cuchilla púrpura que atravesaba la mano y lo hacía caer al suelo. Tanya observó cómo el demonio retrocedía tambaleándose, esperando a que su mano sanara. Le devolvió la mirada a Inosuke. Atrás. El chico, apenas consciente, ni siquiera pudo ofrecer su protesta habitual, algo por lo que ella agradeció. Lamentablemente, observó cómo las manos del demonio sanaban por completo. No podré probar todas las formas en él. Mi primera forma lo atravesó como si fuera mantequilla, pero puedo sacar algunas. Tiró de Inosuke hacia atrás cuando el demonio iba a golpearlos con ambos puños. Levantó la espada, aún concentrada. Por primera vez, le disgustó enfrentarse a un enemigo más fácil. Bueno, más fácil para ella. El demonio se abalanzó sobre Tanya. Que sin respirando. Su espada comenzó a cubrirse de llamas púrpuras. Cuarta forma, marea eclipsante. En un movimiento de un solo corte, una gran llama púrpura estalló. El primer gran corte hizo que el demonio retrocediera para evitarlo, pero eso era lo que Tanya quería, ya que un segundo corte, más pequeño pero preciso, cortó los muchos ojos del demonio padre. Gra. El demonio se tambaleó hacia atrás, solo un ojo se salvó debido al ángulo incómodo en el que Tanya tuvo que saltar para alcanzarlos. Enfadado, el padre araña intentó golpearla con el puño. Giró la espada. Quinta forma, magma floreciente. Con la punta de su espada, la empujó para encontrarse con el puño, y chocó con una explosión que parecía tomar la forma de una flor recién florecida. Con otro brazo también desaparecido, el gran demonio intentó huir. Claro que corre, se abalanzó. Tercera forma, brote de miasma vivaz. Con dos cortes hacia las piernas, uno de los cuales fue cortado, el gran demonio cayó al suelo. Tanya usó el impulso que le daba cada vez que cortaba con éxito una extremidad para pasar instantáneamente a la siguiente forma y rematarlo. Sexta forma, ceniza y caen. Con múltiples cortes, Tanya no solo le cortó el cuello, sino que también le cortó la cabeza en pedazos. De donde Tanya cortó, cenizas cayeron sobre el cuerpo mientras desaparecía. Bueno, a algunos les vendría bien algo de trabajo. Inosuke estaba asombrado, un demonio al que apenas podía herir, derrotado por esta pequeña niña. Tú. Takie. Lucha conmigo. Inosuke recordaba su nombre, pero aún así se equivocó, lo que la irritó. No tengo tiempo que perder. Este insulto involuntario no logró detener a Inosuke. Dije que lucharas, su propia rabia lo cegó y ahora vio a Tanya moverse detrás de él. Le dio una patada en la pierna antes de dejarlo inconsciente de un golpe en la nuca. Colocó su cuerpo inconsciente contra un árbol, algo que el Kakushi podría recoger después. Y se dispuso a cazar al resto de los demonios. Nezuko cayó al suelo y Tanjiro logró arrastrarse hasta ella. Ambos estaban conscientes, pero tenían muchas heridas, sobre todo Tanjiro. Estamos vivos, eso es lo que importa, dijo Tanjiro mientras abrazaba a Nezuko. ¿Esas llamas eran suyas, por eso salí ileso? Pensó en su arte demoníaco. Sus ojos se llenaron de miedo al ver moverse el cuerpo de Rui. ¿Cómo? Le corté la cabeza. Habló en voz baja, pues no tenía energía para hablar. Me corté la cabeza, idiota. Rui estaba más que furioso. Volvió a colocar la cabeza sobre el cuello del que se la habían cercenado. Ahora no me importa ninguno de los dos. Voy a cortarlos miembro por miembro. Levantó las manos ensangrentadas, con hilos rojos rodeando a los hermanos. Cesta de ojos asesina. Gritó Rui mientras la cadena de telarañas se cerraba sobre ellos. Tanjiro cerró los ojos, pero no sintió dolor. Los abrió para ver cómo caían los hilos, y a Tomioka de pie frente a él. Hiciste un buen trabajo, bien hecho, dijo el Asira de agua en elogio. Tanjiro no pudo contener las lágrimas, agradecido. Siguen apareciendo como las plagas que son, miró a Hiyu con enojo mientras una red de telarañas rojas aparecía frente a él. Arte del demonio de sangre, rotación de hilo cortante. La gran colección de hilos, el Asira. Respiración acuática, 11ª forma, calma total. Tanjiro parpadeó. 11ª. Pero hay 10 formas. El hilo rojo fue cortado al instante. Hiyu no pareció moverse cuando lo hicieron. ¿Qué? No, lo haré de nuevo. Hiyu, sin embargo, simplemente se acercó, y en el segundo que Rui parpadeó, estaba muerto. La espada de Hiyu le cortó el cuello. La cabeza de Rui rodó por el suelo, pero su cuerpo siguió moviéndose un poco, intentando alcanzar a Tanjiro y Nezuko. Pero cayó antes de que pudiera. Nunca pude encontrar la conexión como ellos. Tanjiro miró a Rui con compasión y posó la mano sobre el cuerpo mientras desaparecía.
Ahora lo recuerdo, aunque me esté muriendo. Rui recordó su época humana, obviamente antes de convertirse en demonio. Siempre había sido un niño enfermizo y ni siquiera podía salir al frío. Un día, sin embargo, Muzan se le acercó y le ofreció fortalecerlo. Lo cual aceptó. Sin embargo, tenía que comer humanos, y solo podía salir de noche, pues de lo contrario el sol lo mataría. Sus padres estaban en shock. Una noche, su padre entró e intentó matarlo con un cuchillo, su madre no hizo nada para detenerlo. Y él actuó rápidamente, matando a ambos padres. Deberían haberte aceptado así si realmente te hubieran amado, eso fue lo que dijo Muzan, y para vivir con lo que había hecho, se obligó a olvidar a su familia. Sin embargo, creó una falsa, para intentar recordar su vida anterior. Pero nunca fue lo mismo, nunca sintió un verdadero vínculo familiar. Sin embargo, sí, su familia real. Su madre lloró y se disculpó por darle ahora un cuerpo fuerte, y recordó a su padre diciendo que se uniría a ellos en la muerte. Ni siquiera puedo volver a verte, dijo mientras ya estaba muerto. Eso no es verdad, Rui, escuchó decir a su verdadera madre. Estaremos contigo sin importar a dónde vayas, escuchó decir a su padre. Abrumado por la emoción, los abrazó y lloró. Se disculpó una y otra vez por lo que había hecho. Hiyu se paró sobre la ropa de Rui. No te sientas mal por él, dijo con claridad, pero a pesar de todo lo que Rui les había hecho a él y a Nezuko, Tanjiro seguía sintiéndose mal. Bájate, por favor, miró a Hiyu. Los demonios no son completamente malvados. Son criaturas trágicas, que intentan sobrevivir por lo que Muzan les hizo. Recordó todos los demonios a los que se enfrentó, como la mayoría lloraba al morir. Hiyu estaba a punto de bajarse, pero vio una Ashira insecto particular abalanzándose, lista para atravesar a Nezuko con su espada. Hiyu los protegió, haciendo que Shinobu saltara y se volcara sobre él. Giró en el suelo, vaya, Tomioka, ¿por qué me detuviste? Hiyu no dijo nada, solo dio un paso adelante. Tanjiro miró fijamente a Shinobu, reconociéndola a ella, a Tanya y a la hermana mayor de Kanao. Shinobu sintió un estallido en una vena, debido a la falta de respuesta de Hiyu. TSK, Tomioka, qué inmaduro eres al ignorarme después de evitar que matara a un demonio. Eso va contra las reglas del cuerpo. Le sonrió. Es por eso que nadie te quiere, ¿sabes? Dijo esto en broma, aunque sabía que Sanemi y Giovanna y lo odiaban, en realidad no podía hablar con ellos si los demás lo hacían. Tanjiro estaba completamente sorprendido de que acabara de decir eso. Yo, no soy desagradable. La incertidumbre de Hiyu con su propia reacción le resultó un poco divertida a Shinobu. Oh, ni siquiera lo sabías. Lo siento, tenías que descubrirlo de esta manera. Shinobu miró a Tanjiro, lo reconoció como uno de los chicos que entrenaban con Kanao bajo la tutela de Tanya. Disculpa, ¿era Kamado? Sabes que tienes un demonio ahí, ¿verdad? Tanjiro abrazó a Nezuko. Es mi hermana. Shinobu lo miró con compasión, pero se preguntó si era por eso que no quería que la vieran antes. ¿Lo sabría Tanya también si era así? Lo siento mucho, usaré una toxina suave que no le causará dolor cuando la mate, era una amenaza a pesar de lo dulce que sonaba su voz. Kamado, vete. Tanjiro hizo justo eso, levantando débilmente a Nezuko y ambos hermanos echaron a correr. Hiyu intentó detener a Shinobu. La chica era rápida y ágil. Se necesitarían maniobras cuidadosas para atraparla. Por suerte para él, ella bajaría la guardia al saltar de árbol en árbol. Tanjiro llevaba un rato corriendo, pero de repente se desplomó. Sentía como si le ardieran los pulmones y apenas podía mantenerse consciente. Nezuko se arrodilló junto a él, acariciándole el brazo. Estoy bien, Nezuko, no te preocupes. Su hermana parecía insegura, pues ella se había recuperado, pero él no. Los dos oyeron pisadas y Tanjiro acercó a Nezuko. Vieron un rostro familiar, Kanao. Tanjiro exhaló débilmente. Kanao miró fijamente a Tanjiro. Llevaba un tiempo sintiéndose inútil. Le había llevado demasiado tiempo encontrarlo. Antes se había topado con Shinobu, quien le dijo que esperara a los Kakushi y se los llevara a Tanjiro, pero ella la siguió. Se llevó la mano al pecho y sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Tanjiro. Corrió y lo abrazó, sintiéndose culpable. Tanjiro se sonrojó un poco al oírlo. Tardé demasiado, si hubiera podido decidir a dónde ir, podría haberte ayudado. Se lamentó. No sé si Inosuke está bien, podría estar muerto y todo fue porque no me quedé con él. Seguían cayéndole lágrimas. De repente, Nezuko puso una mano sobre la cabeza de la niña que lloraba. Nezuko tiene razón, Kanao.
No es tu culpa, dice Tanjiro mientras le levanta un poco la cabeza para que pueda ver que está vivo y sonriendo. Kanao se sonrojó ahora, pero ni siquiera pude hacer nada. Si no fuera por mi maestro y mi hermana, no te habría encontrado en absoluto. Tanjiro continuó sonriendo. Me estás ayudando ahora mismo, solo por estar aquí. Y creo que ambos sabemos que Inosuke es demasiado terco para morir por un demonio como ese. Kanao, aunque seguía llorando, también sonrió. Abrazó a Tanjiro con fuerza. Kanao, prométeme que protegerás a Nezuko, dice mientras siente que pierde el conocimiento. Por supuesto, no le pasará nada, lo prometo, dijo Kanao sin dudarlo, acariciando a Nezuko mientras seguía abrazando a Tanjiro. Este olor, Tanjiro piensa en el aroma de Kanao. Nunca había podido descifrarlo hasta ahora. Olía tan raro, excepto por ese dulce aroma que solía percibir cuando estaba conmigo. Mientras se desvanecía en la inconsciencia, finalmente descubre qué era. Y si Kanao tuviera el mismo olfato que él, sabría que Tanjiro sentía lo mismo en ese preciso instante. ¿Qué estoy viendo?, dijo Tanya mientras observaba lo que tenía delante. Shinobu estaba bajo los brazos de Hiyu, con sus propias manos atrapadas debajo. ¿Qué había pasado con la otra Ashira mientras ella se dirigía hasta aquí? Ah, Tanya. Tomioka está rompiendo las reglas de la corporación. Porque me impide matar a un demonio. Y luego intentó justificarlo con una historia aburrida solo porque le dije la verdad de que nadie lo quería. Tanya miró a Hiyu, quien asintió, molesto por el último comentario de Shinobu. Maldita sea, debí haberlo imaginado cuando vi ese jabalí antes. Aunque mantuvo la calma, podía tomar el control de la situación. ¿Sabes en qué dirección se fueron? Quizás aún pueda atraparlos. Pensó que Hiyu no se lo había dicho a Shinobu, pero su hermana adoptiva era lista. Si no se ofrecía a ir tras el demonio. Tonterías, iré contigo. Era una mezcla de dulzura y amenaza. Tanya tragó saliva. Se dio cuenta de que Shinobu ya sospechaba de ella. De repente, una pequeña pero afilada cuchilla apareció de los zapatos de Shinobu. Y voló hacia los ojos de Hiyu. Cau cau. Empezaron a graznar los cuervos, lo que hizo que Shinobu se detuviera a centímetros del rostro de Hiyu. El demonio, conocido como Nezuko Kamado, y el asesino, Tanjiro Kamado, deben ser detenidos. Sin más palabras, cesaron las hostilidades entre Hiyu y Shinobu. Tanya y los otros dos salieron a buscar al hermano, suponiendo que los Kakushi no los hubieran encontrado ya. Los tres Ashira caminaron en silencio, pero Tanya sabía que, pasara lo que pasara, no iba a acabar bien, al menos no fácilmente. 1914. Tanjiro estaba tumbado, inconsciente. Llevaba un rato inconsciente, sin recordar nada desde que cerró los ojos mientras abrazaba a Kanao y a su hermana. Tanjiro, levántate, oyó la voz de su madre y sus hermanos. Lentamente, sus ojos se abrieron y oyó un grito. Despierten. La voz provenía de un cazador con un uniforme desconocido, distinto a los habituales. No sabía que era un Kakushi. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Levantó la vista y vio a unas cuantas personas que reconoció y a otras que no. El mismo Kakushi le golpeó en la cabeza. Solo hablarás cuando te lo digan. No sabes con quién estás hablando. Estos son los Ashira. Los 10 cazadores de demonios más fuertes. Tanjiro se quedó rígido. ¿Los Ashira? Esas eran las personas que Tanya y Rengoku mencionaron. Los más fuertes del cuerpo de cazadores de demonios. ¿Estas son estas personas? Pensó para sí mismo, viendo a Tanya, Kyojuro y Shinobu, a quienes no conocía tan bien, pero sí reconoció. No tenía ni idea de qué pensar de los demás, pero vio a Hiyu de pie, separado de los demás, solo. Está bien, joven Kamado, solo estás aquí para ser juzgado. Kyojuro Rengoku, el Ashira de la llama, habló en voz alta. Ya lo sabemos, aunque no hablaría de un juicio como si fuera algo casual. Tanya Kocho, el Ashira que sintió sudor correr por su cabeza. Hiyu había asumido la culpa como el único que sabía de Tanjiro, viajando y protegiendo a un demonio. Salvándolas a ella y a Kyojuro. Pero Shinobu fue a ella antes de la reunión, pasivo-agresivamente pidiéndole que le contara todo lo que sabía después de la reunión. Lo que confirmó a Tanya que Shinobu lo sabía, pero no tenía idea de por qué no la denunciaron también. Tal vez fue cariño fraternal. O tal vez fue verla sudar tanto como ahora. Con Shinobu, para Tanya, sentía que ambas cosas eran igualmente ciertas. Qué exhibición tan poco ostentosa, actuar con tanta falta de respeto delante del Ashira. Tengen Uzui, el Ashira del sonido, habló con una mano en la frente y la cabeza inclinada hacia atrás. Qué chico tan valiente y lindo. ¿De verdad viajó con un demonio todo este tiempo?
Mitsuri Kanroji, la Asira del amor, tenía las mejillas sonrojadas. Mientras tanto, Muchiro Tokito, el Asira de la niebla, ni siquiera estaba concentrado en el Ichiko y solo pensaba, ¿qué era esa nube que vi ayer? ¿Qué forma tenía? Mientras tanto, Hiyu Tomioka, el Asira del agua, guardaba silencio. Esta pobre alma, dijo Yoneji Mejima, el Asira de piedra mientras las lágrimas corrían por su rostro. Quizás hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. A pesar del llanto, lo que dijo fue bastante oscuro. Shinobu Kocho, el Asira insecto sonrió e inclinó la cabeza. Lo siento por tus circunstancias menos que ideales, Kamado, como nuestro querido Asira de llama dijo que estás aquí para ser juzgado. Shinobu habló dulcemente, contrastando con la mayoría de los otros Asira. Kyojuro permanecía en silencio, su deber entraba en conflicto con su promesa a Tanjiro. Tanya también permaneció en silencio, Hiyu había optado por asumir la culpa, pero si alguno de sus Kyojuro hablaba demasiado en defensa de Tanjiro, se arriesgaban a ser expuestos como conocedores de los crímenes de Tanjiro también. Tanya estaba segura de que si Kyojuro no hubiera sido convencido antes, habría sugerido un castigo drástico, uno al que ella también habría accedido. Desafortunadamente, algunos no estaban dispuestos a esperar a que llegara el maestro para poder realizar el juicio, cuando Tengen empezó a hablar. Olvídense del juicio, los ejecutaré de una manera asombrosa. Dijo con cierta convicción, sacudiendo a Tanjiro y llenándolo de miedo mientras luchaba por ponerse de rodillas. De ninguna manera. ¿Mataste tan fríamente a un niño adorable? Pensó Mitsuri, preocupada por ellos. Es triste, pero debe hacerse. Será ejecutado junto con el demonio que protegió. Yomei frotó el rosario, aún llorando de pena por el pobre niño. Tanjiro luchaba por encontrar las palabras, por decir algo. Esto es malo, no pelearé con los otros Asira. Los ojos de Tanya se posaron en Kyojuro. Había conectado con Tanjiro después de la pelea. Su compañero estaba en conflicto, pero ninguno de los dos podía ayudar a Tanjiro. Tendría que salvarse, pero los Asira no le permitían ni siquiera decir una palabra. Olvídate del chico, ¿qué hay de él? Obana y Iguro, la serpiente Asira habló mientras yacía en una rama de un árbol apuntando a Hiyu. Es tan culpable como el chico. Tomioka no solo sabía del demonio, sino que si lo que dijo Kocho es cierto, tomó medidas activas para evitar que ella matara al demonio. De repente, Tejen levantó una mano. ¿Cuál Kocho? ¿El bajo? ¿O el aún más bajo? Tanto Shinobu como Tanya lanzaron al sonido Asira una mirada fulminante por su broma, el hombre sudaba, giró la cabeza y fingió no decir nada. Mientras tanto, Mitsuri se entusiasmó con lo mordaz que es Obanai, y luego también se entusiasmó con lo estoico que parecía Hiyu allí de pie, solo y sin discutir. Obanai no podía leer sus pensamientos, pero ella le dio el agua a Asira solo para enojarlo más. Shinobu se aclaró la garganta mientras su sonrisa habitual regresaba. Teniendo en cuenta que vino sin luchar, podemos pensar en un castigo para él más tarde. Por ahora, Tanjiro. Se acercó al chico que hizo todo lo posible por no mostrar lo asustado que estaba. ¿Por qué no nos cuentas tu versión de la historia? Tanjiro apretó los puños mientras sus brazos estaban atados con una cuerda a la espalda. Ella es Miga. Tanjiro comenzó a toser, no se dio cuenta de lo seca que estaba su boca y garganta antes de intentar hablar. Tranquilo, toma, bebe esto. Debes tener la garganta seca. Le ofreció una calabaza llena de agua. Tanjiro tuvo que beber de la calabaza torpemente, ya que sus manos todavía estaban atadas a la espalda. Tanjiro respiró hondo y luego empezó. Esa demonio es mi hermana. Gritó desesperado y añadió. Mi familia fue atacada por demonios y no pude salvarlos. Nezuko es la única que sobrevivió y se convirtió en demonio. Pero juro que nunca atacó ni se comió a un humano. Tanya mantuvo la compostura. Kyojuro también forcejeaba, pero él también. No creeré ni una palabra de tu miserable boca. Es tu hermana, claro que la defenderías. Obanai habló con pesimismo, mientras que Yomei habló con tristeza. Acabemos con este chico y liberémoslo de su maldita existencia. Me uní a los cazadores de demonios con la esperanza de encontrar una cura. Mi hermana lleva más de 2 años siendo un demonio y nunca ha atacado a un humano. Tanjiro mantuvo el momento en que ella lo atacó como un momento aparte. TCH, a tus argumentos les falta chispa. Nunca ha matado a nadie, así que nunca lo hará. Si estás defendiendo tu caso y presentando argumentos terribles, al menos que sean entretenidos. A Tengen le aburría la falta de argumentación de Tanjiro. En ese momento, solo quería que sucediera algo interesante. No lo sé, Mitsuri empezó a decir. Me cuesta creer que el maestro no supiera nada de esto.
Tanya finalmente vio esto como una oportunidad para hablar exactamente, por eso debemos esperarlo. Miró fijamente a los principales defensores de la ejecución de Tanjiro junto con su hermana, a menos que todos piensen que fuimos llamados aquí para actuar sin el conocimiento del maestro. Obana y Tengen se estremecieron físicamente, Gyomei no, pero no tuvo otra reacción que frotar más su rosario. Aunque actúa con firmeza, Tanya todavía se ve tan linda con el ceño fruncido. Mitsuri se desmayó como lo había hecho con los demás. Shinobu rió: estoy tan orgullosa de que mi hermana haya sido una Ashira por solo un poco, y sin embargo ya sepa cómo actuar como tal. Este tono dulce pero pasivo-agresivo fue un desaire a todos los Ashira presentes, que podían decir que Shinobu estaba hablando de ellos. Tanya porque era una nueva Ashira y estaba hablando fuera de lugar, y las otras Ashira, excepto Mitsuri y Kyojuro, estaban tratando de emitir un juicio sin que el maestro estuviera presente. Tanjiro quería decir cualquier cosa para convencerlos. Lo juro, mi hermana también puede trabajar conmigo como cazadora de demonios. Me ha ayudado antes contra otros demonios. Pronto, unos fuertes pasos crujieron contra las piedras del jardín. Lo dudo. Todos se giraron para ver a Sanemi Shinazugawa, sosteniendo una caja. Esas nuevas cicatrices lo hacen parecer aún más atractivo. Mitsuri se desmayó aún más. Por favor, no se lleve a ese señor Shinazugawa, dijo una nueva Kakushi cuando finalmente alcanzó a la Ashira del viento. Shinobu se levantó, tomándose un momento para calmarse, lo que hizo que Mitsuri pensara en su compañera Ashira. Incluso cuando está enojada, Shinobu es genial. Aunque tanto ella como Tanya se ven lindas cuando están enojadas. Shinobu se giró hacia Sanemi. Shinazugawa, ¿qué crees que estás haciendo? Sanemi sonrió y miró a Tanjiro. ¿Qué dijiste? ¿Algo sobre que tu hermana demonio es una cazadora de demonios? ¿Sabes cómo lo llamamos? Sanemi sacó su espada Nichirin. Tonterías. Rápidamente clavó su espada en la caja y en Nezuko, lo que provocó que la chica demonio gruñera con fuerza. Enfadado, Tanjiro logró apartarse del Kakushi que estaba cerca de él. ¡Alto!, exclamó furioso. Si eres incapaz de distinguir a los demonios buenos de los malos, entonces no mereces estar en el Ashira, para empezar. Sanemi se rió entre dientes y sacó la espada de la caja, y blandió su espada, pero una cantidad decente de la sangre de Nezuko permaneció en la espada, ¿es así? Tanjiro no pudo contenerse después de ver la sangre y comenzó a correr hacia la Ashira del viento. Sanemi había estado completamente preparado para cortar a Sanemi. Suficiente, el maestro estará aquí pronto. Sorprendentemente había sido Hiyu quien gritó esto. Sanemi dudó por solo un segundo. En ese segundo, Tanjiro vio de dónde se balanceaba la espada, y saltó después de que Sanemi lo cortara. Tanjiro golpeó su cabeza hacia abajo y le dio un fuerte cabezazo. Se escuchó un gran sonido por el impacto cuando ambos cayeron al suelo. Mitsuri no pudo evitar reírse, se cubrió los ojos mientras Tanya y los demás la miraban. Lo siento, tartamudeó. Obanai estaba impresionado. El arrebato de Tomioka puede haber sido una distracción, pero sí que le dio a una Ashira. Rápidamente, mientras Sanemi aún se recuperaba, Tanjiro agarró la caja de Nezuko y la sostuvo detrás de él. Cualquiera que lastime a mi hermana responderá ante mí. Sanemi estaba enojado ahora, agarró su espada. Pequeño mocoso, te voy a cortar en pedazos. Pero antes de que tuviera la oportunidad, todos oyeron: el maestro ha llegado. De dos chicas, que empezaron a acercar a un hombre. Tanjiro vio de repente que todos estaban en fila y arrodillados. Antes de que pudiera preguntar o decir nada, Sanemi lo agarró de la cabeza y lo obligó a tumbarse, casi como una reverencia, pero no exactamente, ya que estaba justo contra las piedras. Después de que Kagaya fuera llevado a la luz del sol, habló en voz baja, pero audiblemente. Parece un buen día, quizás agradable y soleado. Miró al frente, dando por sentado que todos los Ashira y Tanjiro estaban allí. Hola, hijos míos, es un placer verlos a todos aquí en la reunión semestral de Ashira. Sanemi miró a Kagaya. Me alegra verte bien, maestro, todos deseamos que sigas bien. Tanjiro estaba un poco sorprendido. Dado lo que había hecho hacía unos momentos, no estaba seguro de si Sanemi era capaz de saludarlo amablemente. Mitsuri gimió. Ay, quería ser yo quien diera la bienvenida al maestro. Kagaya sonrió. Gracias. Sanemi seguía mirando a Kagaya. Maestro, ¿puedo preguntar qué hace este joven? Con joven se refería a Tanjiro, cuyo cabello estaba atrapado en su agarre. Los demás Ashira también esperaban a ver qué decía el maestro. Kagaya miró a Sanemi lo mejor que pudo. Tanjiro y Nezuko han sido sancionados.
deben ser protegidos, y me gustaría que todos ustedes estuvieran de acuerdo. Todos guardaron silencio, y Gyomei levantó las manos. Lo siento, maestro, pero incluso si es una petición suya, no puedo aceptarla. El Ashira de piedra no estaba contento. De acuerdo, dijo Tengen en voz alta. Shinobu guardó silencio, al igual que Hiyu. En cuanto a mí, haré lo que usted diga, maestro, dijo Mitsuri alegremente, mientras que Muichiro no respondió. De todos modos, lo olvidaré al día siguiente. Órdenes son órdenes, dijo Tanya para parecer neutral. Sigo indeciso, anunció Kyojuro en voz alta. Quería decir más, pero este caso estaba afectando gravemente a Ashira. No lo haré, desprecio a estos demonios, dijo Obanai en tono amenazante. El trabajo del cuerpo es matar demonios, ¿cómo podríamos estar de acuerdo? Sanemi habló más alto, oponiéndose incluso más que los Ashira que ya estaban allí. Ya veo, no quiero que parezca que tomo esta decisión sin razón. La carta, por favor, dijo Kagaya mientras hacía un gesto a sus hijas. Una de ellas se acerca y saca una carta doblada. Luego dice, esta es una carta de Sakonji Urokodaki, el antiguo pilar de agua. Y empieza a leer, maestro Ubuyashiki, sé que esto puede ser repentino, pero le pido que perdone a Nezuko Kamado. Por muy descabellado que parezca, a pesar de haber pasado 2 años desde que se convirtió en demonio, Nezuko nunca ha consumido a un humano. Si alguna vez daña a un humano, yo, junto con Tanjiro Kamado y Hiyu Tomioka, lo expiaremos cometiendo seppuku. Tanjiro se giró lentamente hacia Hiyu, quien permanecía inmóvil. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. Aceptaba que tendría que expiarlo de Nezuko. Pero nunca esperó que otros también lo hicieran. Los ojos de Tanya se crisparon. Estoy demasiado cerca de esto, incluso si me excluyeran de la promesa. Sanemi no estaba convencida. ¿A quién le importa si se suicidan, ahorcándose, quemándose, haciendo seppuku? Eso no quita el hecho de que no podemos recuperar la vida que este demonio mataría. ¿Qué haremos si hace esto? Kagaya asintió. Sí, es imposible saber si Nezuko dañaría o mataría a un humano. Es un riesgo. Su sonrisa se ensanchó. Pero al mismo tiempo, es imposible saber si alguna vez atacará a un humano. Esto es lo que sabemos. Lleva 2 años sin consumir a un humano, y tenemos 3 personas dispuestas a avalarla. A menos que alguien pueda dar una razón para negarlo, no veo motivo para continuar con esta conversación. De repente, Kyojuro levantó la mano. Si me lo permite, maestro. Kagaya miró a Kyojuro. Sí, hijo mío. ¿Tienes alguna razón para dudar de Nezuko y Tanjiro? Por un momento, Obana y Sanemi pensaron que la razón era que Ashira, que había sido tan pasivo hasta ahora, estaba pensando en una refutación asombrosa. Pero no era así. No, lo contrario, maestro. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par. Estaba segura de que si ambos permanecían en silencio, estarían a salvo. ¿Qué está haciendo este idiota? Ya podía sentir la mirada fija de Shinobu. Por favor, continúa, Kagaya instó a Kyojuro, a lo que él obedeció. El joven Kamado es un espadachín asombroso, así que no quiero perderlo. Pero hay más que eso, por su hermana miró fijamente la caja. Semanas atrás, estuvo junto a ella y casi mató al demonio, aunque no iba a mencionarlo. Kamado me acompañó en una misión para salvar a Tanya, donde ella mató a los 2 de abajo. Durante la misión, él llevaba esa misma caja, señaló la caja de Nezuko. Ni una sola vez sentí sed de sangre demoníaca saliendo de ella. Ni antes, ni después de la misión. Cuando todos sangrábamos y estábamos débiles, no cuando dormíamos, nunca nos atacó. Creo que dice la verdad al decir que su hermana jamás atacaría a un humano. Tanya sabía lo que hacía. Decía la verdad sin revelarlo todo. ¿Me permite, maestro?, preguntó respetuosamente, a lo que Kagaya asintió. Si bien no puedo hablar de las habilidades de Nezuko, las de Tanjiro no se verían afectadas por la presencia de su hermana. Es muy posible que haya luchado contra esos demonios, ¿no? Creo que sí. Levantó la vista. No solo eso, sino que él, junto con Tsuguko de Shinobu, mató a un antiguo demonio Kizuki. Miró a Tanjiro. Incluso resistió a los 5 inferiores el tiempo suficiente para que Tomioka llegara y terminara el trabajo. ¿De verdad creemos que podría haberlo hecho solo? Intentaba indicar que Nezuko lo había ayudado más que a un demonio, uno de rango 1. Kagaya sonrió. Ahí tienen, 2 más que defenderían a los hermanos. El otro Ashira no dijo nada. Era difícil argumentar en su contra a estas alturas. Además, Tanjiro se ha topado con Muzan Kibutsuji. Todos los Ashira abrieron los ojos de par en par, excepto Tanya. ¿En serio? Ni siquiera los Ashira lo ven.
dijo Tengen, sorprendido. Todos miraron a Tanjiro. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Gyomei mientras Tengen gritaba. ¿Cuáles eran sus poderes? Tanjiro no pudo responder porque Sanemi negaba con la cabeza. ¿Encontraste su base? ¿Dónde demonios está? Tengen agarró su propio uniforme. Al diablo con eso, dinos cuáles son sus poderes. Kagaya se llevó un dedo a la boca y casi al instante todos guardaron silencio. Tanjiro se quedó atónito de que el maestro les tuviera tanto respeto como para detenerse sin tener que exigírselo directamente. Además, sabemos que Muzan ha enviado perseguidores tras Tanjiro. No sé si fue para silenciarlo o por alguna otra razón. Pero creo que es porque algo está sucediendo con Nezuko que Muzan nunca predijo. Kagaya habló con cierto tono. Además, Lower 5 debe haber tenido una razón para sus acciones descaradas que llamaron nuestra atención. Si incidentes como el monte Natagumo y Asakusa son similares, creo que significa que Muzan no está cerca del monte Natagumo ahora. Siempre que necesita irse de algún lugar rápidamente, causa una distracción como esos dos. Esto significa que Tanjiro y Nezuko lo tienen en la mira, pero está demasiado nervioso para quedarse en lugares donde los encuentra sin irse. Poco después sonrió ampliamente. Creo que pueden usarse para atraerlo, basta. Gritó Sanemi. Si hubiera sido humana, sin duda la habríamos perdonado y protegido. Pero es un demonio. ¿Cómo podemos hacer algo así cuando miles de nosotros hemos sido asesinados por estos monstruos? Sanemi sabía que sus palabras caerían descaradamente, así que le arrebató la caja a Tanjiro y la pasó por encima. Te daré la prueba ahora mismo si la necesitas. Se cortó el brazo de repente. Sanemi sabía que su sangre Marechi sería especialmente atractiva para un demonio. Sus acciones sorprendieron a todos. Dejó que la sangre goteara en la caja por el pequeño agujero que hizo. Salgan. Sé que la quieren. Obanai negó con la cabeza. Hace sol, el demonio no saldrá sin al menos sombra. Sanemi miró hacia atrás de Kagaya. Perdóname, maestro, por mis acciones y por lo que voy a hacer. Agarró la caja, corrió tras Kagaya hacia el patio y la arrojó un poco lejos de él. Nezuko, Tanjiro fue interrumpido cuando Obanai lo atacó, casi destrozándole los pulmones. Obanai, estás presionando demasiado. Obanai se rió entre dientes de Shinobu, solo porque intenta liberarse. Shinobu miró fijamente a Tanjiro y le advirtió que no usara ninguna técnica de respiración o sus pulmones estallarían. La caja se sacudió y se abrió de golpe. Nezuko salió lentamente y miró a Sanemi. No solo la había apuñalado, sino que sangraba. Su sangre era aún más tentadora, al igual que su brazo. Y bien. Ven a buscarla. Sanemi la animó mientras ella se acercaba, y él pensó, recen sus últimas oraciones, muchacho y Tomioka. Oyó una voz familiar, la voz de Kanae, que le decía que parara. Cállate, no oigo a los muertos. No estoy loco. Gritó en sus pensamientos, con Nezuko justo a su lado mientras la saliva goteaba del bambú que le cubría la boca. Tanjiro se soltó de la cuerda que le sujetaba los brazos y los usó como palanca para zafarse de Obanai. Antes de que Obanai pudiera sujetarlo, Hiyu lo agarró por la muñeca, recibiendo una mirada fulminante de la Sila serpiente. Tanjiro corrió hacia él. Nezuko. Gritó el nombre de su hermana, apenas capaz de mantenerse en equilibrio. Nezuko miró fijamente el brazo sangrante de Sanemi. Oír a su hermano gritar su nombre le trajo recuerdos. Primero, cuando la protegió de Hiyu y Tanya, rogando por su vida. Más atrás, vio a su madre preparando la cena, sonriéndole. Vio a sus otros hermanos fallecidos jugando en el patio nevado frente a su casa. Y finalmente, a Tanjiro, la única familia que le quedaba. No, la única familia de sangre que le quedaba. Toda la humanidad es tu familia, deben ser protegidos. Miró a Sanemi un momento. Los humanos deben ser protegidos, los demonios son el enemigo. Y, contra lo que todos esperaban, Nezuko cerró los ojos y apartó la mirada. Sanemi estaba conmocionada, al igual que todos los demás. Tanjiro estaba emocionado y desbordado de alegría. Obanai apartó la mano de Hiyu. Kyojuro simplemente sonrió, mientras que Tanya se sintió aliviada de que esto finalmente pudiera terminar. ¿Podrías explicar qué pasó?, preguntó Kagaya, aunque ya podía aventurar una suposición. Sus hijas comenzaron a explicar. A pesar de no defenderse y de tener el brazo sangrante bien abierto, el demonio Nezuko giró la cabeza, negándose a atacarlo o morderlo. Kagaya sonrió y se volvió hacia Ashira. Ahí tienes la prueba irrefutable de que Nezuko no atacará a un humano. Incluso los muchos que se oponían a aceptar al demonio no podían negar lo que habían presenciado.
Kagaya miró en la dirección donde oyó gritar a Tanjiro, donde por suerte el chico aún estaba. Tanjiro, puede que algunos no la acepten ahora mismo. Depende de ti demostrárselo y cumplir con tu deber al hacerlo. Tanjiro parpadeó. Se sentía más tranquilo con solo oír la voz de Kagaya. Inclinó la cabeza. Su voz, ¿es por eso que me siento tan tranquilo y cálido ahora? Con renovada determinación, Tanjiro volvió a levantar la vista. Por supuesto. Te lo prometo, Nezuko y yo trabajaremos juntos. Encontraremos y acabaremos con Muzan Kibutsuji. Y acabaremos con este ciclo de miseria que ha causado. Su voz también sonaba increíblemente seria. Kagaya inclinó la cabeza y sonrió. Aunque aprecio el entusiasmo, ¿por qué no nos centramos en vencer a un demonio Kizuki superior o inferior por ahora? Tanjiro se sonrojó profundamente por la vergüenza instantánea. Cierto, maestro. Mitsuri, Tengen, Gyomei, Shinobu e incluso Tanya tuvieron dificultades para contener la risa, apenas conteniéndola. Eiguro y Shinazugawa, traten de ser un poco más indulgentes con los más jóvenes. Ambos inclinaron la cabeza, sí, maestro. Nezuko había vuelto a su caja, pero seguía un poco enfadada con Sanemi. Tanjiro, los Ashira se encuentran entre los mejores espadachines del cuerpo de cazadores de demonios. Kagaya continuó. Se han entrenado hasta el límite y han aniquilado demonios de los 12 Kizuki. Han hecho bien en ganarse su lugar y la confianza de sus compañeros Ashira. Reciben un trato especial por sus acciones y su dedicación al cuerpo. Así que esfuérzate al máximo también. Tanjiro volvió a inclinarse y agradeció al maestro. Shinobu levantó la mano. En ese caso, ya que esto ya está hecho, ¿puedo ofrecer mi casa para alojar a estos dos mientras Tanjiro se recupera? Kagaya asintió, a pesar de que la mayoría de los cazadores ya se habían recuperado en la mansión de las mariposas. Pero esto indicaba que el juicio de los hermanos Kamado estaba resuelto por ahora. La Ashira insecto aplaudió. Entonces, consigámosles la propiedad. El Kakushi masculino hizo una reverencia y rápidamente recogió a Tanjiro, quien ni siquiera llegó a preguntar a dónde iban. La Kakushi femenina, con cierta vacilación, logró sellar la caja y se la llevó con Nezuko dentro. Con eso, ¿por qué no empezamos la reunión? Espera. Tanjiro regresó corriendo con el Kakushi justo detrás, intentando detenerlo. Resbaló y cayó al suelo, pero se incorporó un poco. Por favor, maestro, permítame darle otro cabezazo al hombre que lastimó a Nezuko. Señaló a Sanemi, quien lo miró en silencio. Antes de que pudiera decir otra palabra, o incluso hacerlo sin permiso, una piedra impactó en el rostro de Tanjiro y lo hizo tambalearse hacia atrás. Silencio, no interrumpas al maestro cuando habla, dijo Muichiro mientras sostenía otra piedra en la mano. El Kakushi hizo una reverencia y se disculpó frenéticamente, recogiendo al chico aturdido. Mientras se llevaban a Tanjiro, oyó a Kagaya decir, y Tanjiro, saluda a Tamayo de mi parte la próxima vez que la veas. Tanjiro jadeó, pero el Kakushi echó a correr para no interrumpir la reunión con Ashira. Tanya notó que Kagaya la miraba fijamente. No era amenazante en absoluto, pero le decía que sabía más que ella. ¿Quién es el amo? Se preguntó, sin duda respetaba al hombre, pero se preguntaba si estaría ocultando algo. Tras llegar a la mansión de las mariposas, el Kakushi buscó a alguien mientras cargaba a Tanjiro y la caja que contenía a Nezuko. Finalmente, se encontraron con Kanao, y cuando Tanjiro la vio, se alegró. Kanao. Abrió los ojos de par en par y lo miró. Aún estaba cubierto de heridas. Se había preocupado mucho cuando se lo llevaron sin curarle parcialmente las heridas. Tanjiro, ¿estás bien? Corrió y lo abrazó con todas sus fuerzas. El Kakushi que cargaba a Tanjiro se sintió incómodo, atrapado en medio de todo. Después de que ella se apartó, preguntó, ¿qué pasó? ¿Están bien tú y Nezuko? Tanjiro asintió. Sí, Nezuko estará a salvo ahora. Kanao sonrió. Por mucho que odie romper esta feliz reunión, la señorita Kocho nos pidió que lo trajéramos aquí para que pueda ser tratado y recuperar sus fuerzas. Kanao asintió y les dijo a dónde ir. Zenitsu e Inosuke también están allí. El Kakushi asintió. Tanjiro la miró fijamente. ¿Por qué no vienes? Kanao negó con la cabeza. Más tarde, ustedes tres deberían concentrarse en la recuperación, ya que casi he recuperado toda mi fuerza. Mientras Tanjiro se dejaba llevar, pensó, olía a culpa, ¿pasó algo? Mientras que Kanao pensó, necesito hablar con alguien antes de hablar con Inosuke, tal vez con el maestro o con Tanya la próxima vez que los vea. Toma la medicina. Tanjiro escuchó a una chica con una horquilla azul en forma de mariposa regañar a Zenitsu al entrar en la habitación.
Ah, pero es tan asqueroso. Gritó Zenitsu con fuerza. ¿Zenitsu? ¿Qué pasó? Zenitsu levantó la vista y abrazó a Kakushi que lo sostenía. Fue terrible, Tanjiro. Casi me convierto en araña, por eso tengo las extremidades tan cortas. Kakushi se estremeció y dijo, suéltame. Aoi golpeó el vaso junto a Zenitsu. Por eso necesitas tomar tu medicina. Mientras Zenitsu se quejaba más de lo repugnante que era, Tanjiro vio a Inosuke acostado en otra cama. Inosuke. Me alegra ver que estás bien. El chico solo refunfuñó y dijo cansadamente cállate. Tanjiro parpadeó. Normalmente cuando Inosuke dice algo así lo dice más fuerte y exigentemente, ahora sonaba como si apenas lo estuviera pidiendo. ¿Qué pasó? Preguntó Tanjiro mientras Zenitsu se encogía de hombros. No conozco todos los detalles, pero aparentemente su cuello casi fue aplastado y fue salvado por la señorita Tanya. Si ella no lo hubiera noqueado también, probablemente se habría esforzado demasiado por gritarle. Zenitsu comenzó a reír entre dientes. Es algo gracioso. A Tanjiro no le hizo feliz que Zenitsu encontrara algo de diversión en el dolor de Inosuke. Lo siento, oyeron decir a Inosuke. Perdón por ser tan débil. Si bien respetaba las habilidades de Tanya, al verla no solo derrotar fácilmente a un demonio que casi lo mata y luego dejarlo inconsciente con facilidad, se sintió débil. Y odiaba ser débil. Oye, no te desanimes, Inosuke, puedes volver más fuerte que nunca. Tanjiro intentó animar a su amigo. ¿Sí? Puedes hacerlo. Zenitsu se unió a la conversación, pero Inosuke se giró para tumbarse de lado y apartar la mirada de ellos. Tanjiro suspiró. Esperaba que Inosuke se animara pronto. Kagaya y los 10 Ashira vieron el interior ahora, discutiendo los incidentes recientes. TCH, si algo demostró el incidente en el monte Natagumo es que el umbral para los cazadores de demonios ha bajado drásticamente. Los cultivadores deben haberse quedado ciegos. Se quejó Sanemi, ya que las enormes pérdidas eran más de las que la mayoría de los demonios habían causado a los cazadores en mucho tiempo. No sé, el chico de antes te dio un golpe espectacular, dijo Tengen con una sonrisa, pero Sanemi refunfuñó e ignoró el sonido del intento de Ashira de molestarlo. A medida que la población crece, se hace cada vez más difícil controlarla. Por eso, no siempre podemos esperar lo mejor. Sobre todo en esta época, dijo Shinobu para completar su comentario. Tanya sonrió. Parecía algo que ella misma habría dicho. Gyomei aferró su rosario. Hay quienes se unieron a nosotros para vengar a quienes les arrebataron, y hay quienes provienen de una larga línea de cazadores de demonios. Fuera de esas dos categorías, es demasiado cruel esperar que los demás luchen como nosotros, dijo con pasión. Tanya sintió que debía decir algo. El otro problema es que la mayoría de las veces los cazadores no aprenden a trabajar con otros. Si un cazador muere solo, eso es una cosa, pero se enviaron grupos de cazadores de demonios y casi todos fueron aniquilados. Kagaya asintió y continuó, aunque se separaron en algún momento. Kamado, Kanao, Inosuke y Zenitsu fueron los otros que pudieron lidiar o contener a los demonios antes de que llegáramos. Creo que esto se debe a que los hice entrenar juntos. Y debido a esto, propongo que implementemos un régimen de entrenamiento que permita a los aprendices entrenar juntos, independientemente de sus estilos, antes de pasar a la selección final. Kagaya sonrió y dijo, muy bien, hablemos de esto más tarde. Pero es bastante interesante. Tanya inclinó la cabeza y le dio las gracias. Otra cosa a tener en cuenta es que este chico, Kamado, no solo se enfrentó a Musan, sino a un rango inferior. Ni siquiera nosotros tenemos la oportunidad de enfrentarnos a uno. Kyojuro dijo con orgullo que había querido pedirle a Tanjiro que fuera su nueva Tsuruko, pero que esperaría a poder pedírselo en privado. Sí, los tiempos están cambiando. Muzan está empezando a cometer errores. Deberíamos aprovechar esto y aspirar a derrotarlo de una vez por todas. Kagaya miró con orgullo a los Ashira. Aunque no podía verlos, sabía que estaban listos para hacer lo que fuera necesario. Creo que ante mí se encuentra la mejor colección de Ashira que he reunido. A la altura del primer espadachín de la era feudal. Kagaya comenzó a mirar entre ellos, de alguna manera encontrando sus lugares exactos por pura fe de que estaban sentados donde él miraba. Primero el pilar de sonido Uzui, Tengen. Luego al pilar de llamas Rengoku, Kyojuro. Luego al pilar del amor Tanroji, Mitsuri. Luego al pilar de viento Shinzazugawa, Sanemi. Luego al pilar de la serpiente Iguro, Obanai. Luego al pilar de niebla Tokito, Muichiro. Luego al pilar de agua Tomioka, Hiyu. Luego al pilar de piedra Imejima, Gyomei y luego al pilar de insectos Kocho, Shinobu. Finalmente en el pilar Keshin Kocho, Tanya.
Kagaya sonrió una última vez. Nuestro objetivo será acabar con esto de una vez por todas, hijos míos. Tanjiro miró hacia abajo, donde Nezuko se había quedado dormida. Habían decidido ponerla en una habitación aparte. Pero no le importaba, porque ya no sería asesinada por otros cazadores de demonios. Y eso le bastaba. Aún así, sabía que sería difícil, pero les demostraría a todos que Nezuko era digna de su confianza. Sin la ayuda de Hiyu, Tanya y Kyojuro, probablemente no habría terminado como terminó. Necesitaba recordar agradecerles de nuevo. Recordó cuando usó la Inokami Kagura. Era una técnica de respiración. No se parecía a la respiración de llamas de Kyojuro. ¿Será similar? ¿Respiración de fuego? Intentaba comprenderlo. ¿Cómo sabía su padre siquiera sobre técnicas de respiración? ¿Acaso la Inokami Kagura era una? Tendré que preguntarle al señor Rengoku cuando lo vuelva a ver, tal vez pueda ayudarme por las similitudes. Su mente regresó a Nezuko y le sonrió al verla dormir. Me pregunto, ¿qué pasaría si siguieras siendo un demonio? Posiblemente vivirías para siempre, yo me iría y tú seguirías viviendo. Negó con la cabeza mientras la observaba dormir. No, sé que te sentirías muy sola así. Sonrió con suficiencia. Encontraré una cura, y no estaré sola. Estoy seguro de que Zenitsu, Kanao e Inosuke también ayudarán. Entonces podrás volver a ser humana, te lo juro, Nezuko. Repitió la misma promesa que había hecho muchas veces antes, pero después de los eventos de hoy estaba seguro de que podía hacerlo. Y acabaremos con Muzan Kibutsuji.